buenas tardes para todos formalmente. Y bueno, esta tarde con un tema interesantísimo, con un tema bien importante que es el tema del famoso bullying. Este es un tema que, como les decía en el video promocional de esta conferencia, personalmente he venido estudiando desde hace mucho tiempo y he venido recolectando bastante información sobre él. Y digamos que hoy voy a compartirles en esta conferencia, en este rato que vamos a estar juntos, las conclusiones más importantes y el enfoque que también personalmente le doy a este tema. Esta conferencia, pues bueno, va a quedar grabada, subida también en nuestro canal de YouTube para que ustedes la puedan volver a ver si la quieren repasar o quieren revisar algún aspecto de lo que hayamos visto en la conferencia, y también por si tienen amigos o padres de familia o familiares que pues estén en edad, que tengan niños que estén, digamos, en esta edad en donde puede ocurrir este bullying. Sería interesante que ellos también empiecen como a entender este fenómeno, a entender este tema, y entre todos empecemos a evitarlo y a prevenirlo. Bueno, vamos a arrancar entonces con nuestro tema de esta tarde, que es el famoso bullying. Bueno, pues bienvenidos, y como siempre en nuestro café de los miércoles, prepararnos para recibir. Yo creo que aquí hay un tema muy importante, porque el impacto que puede tener esto del bullying sobre un niño y a partir de ahí en el resto de su vida puede ser muy grande y muy potente. Digamos que este es un tema en donde las proporciones de los efectos que se vean después pueden llegar a ser incalculables si no se controla, si no se frena y si no se corrige a tiempo. Sobre todo si no se previene, porque en todos digamos, a todos los expertos que he consultado y en todas las fuentes de información confiable y científicamente valiosa que he consultado digamos, para construir esta conferencia de hoy, hay un denominador común en términos de la prevención y su importancia. Digamos que la corrección del bullying es muy difícil, es interdisciplinaria, se requiere la participación de bastantes profesionales sobre una víctima del bullying, y por esta razón también los efectos secundarios, como les digo, en la vida de esta persona pueden llegar a ser muy profundos. Por eso, en lo que todos coinciden, en todos los expertos coinciden, es en tratar de prevenirlo, de evitarlo antes de que se presente. Entonces, sobre eso también vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, para recibir, pues yo creo que lo primero es entender la gravedad de esto, para lo cual yo escogí un video esta tarde. Como siempre, nosotros vemos un videíto en la medida de lo posible que nos sensibiliza un poco hacia el tema. Este es un video muy fuerte, lo advierto, es un video difícil, es un video duro, pero es un video que hay que ver para poder dimensionar lo que pasa con esto del bullying y realmente las implicaciones que tiene. Es un video de unos 13 minuticos aproximadamente, es un poquito largo para nuestro café, pero vale la pena verlo. Yo creo que es un video que cuando yo lo vi por primera vez me impactó mucho, pero más allá del impacto que tiene el video en sí mismo y de la muy buena producción que tiene el video, que es impecable, eh, quiero que ustedes le presten mucha atención a los roles que juegan todos y cada uno de los actores que intervienen en este video, en esta puesta en escena. Eh, es importante tener conciencia sobre esos roles. En la medida en que uno tenga claros esos roles, empieza a entender también cómo en esto participan muchas personas, no solamente quien hace el bullying, sino un montón de gente que está en ese contexto. Entonces vamos a ver este video y ya estoy con ustedes de nuevo. Bienvenidos.
Go on, join the others. And do your warm-up later. Two team leaders, Sally, Justin. Okay, Emily. Yeah, Colin. Ryan. Michelle. Nick. Danielle. Ryan. Colin. Nick. Danielle. Ryan. Ronan. What'd you pick him for? Why? He can run, can't he? He's a loser? Baton Race, South Oval. Think you can beat me, huh? Bet you don't even know past the finish line. Run, Ronan, run! See? I told you he was a loser.
Bueno, se los dije que era fuerte. Es un video muy, muy fuerte, muy, muy potente. Pero digamos que sí genera unas reflexiones importantes sobre este tema. Y aquí es donde vamos a arrancar. Yo quiero arrancar esta conferencia retomando algunos temas que hemos visto antes y dándoles contexto de este fenómeno del bullying y de esta situación tan complicada. A ver, vamos como por partes. Lo primero es que hay que entender que entre más pequeña es la víctima, entre más niños somos, entre nuestra edad cronológica es más pequeña, es menor, la estructura cerebral con la que nosotros contamos es todavía más débil, es decir, nuestra neurología es mucho más débil. A lo que me refiero es a algo que hemos visto en cafés anteriores y tiene que ver con que ese cerebro nuestro, digamos que desde el nacimiento requiere apoyo del adulto disponible. Y ese adulto disponible, pues son dos adultos disponibles, que son la mamá y el papá. Digamos que técnicamente no siempre en el hogar van a estar la mamá y el papá, ¿de acuerdo? Puede estar solo la mamá o también solo el papá, porque puede presentarse esa situación por múltiples razones. Lo cual hace que el que esté, ya sea el papá o la mamá, como adulto disponible o los dos, tengan una conciencia enorme de la necesidad que tiene un niño de esos adultos disponibles. En algún café anterior, nosotros también hablamos del maternaje y del paternaje. Y cuando hablamos del maternaje, hablamos de la capacidad que tiene una persona de hacerse cargo de sus propias emociones. Y hablamos de que el rol de la mamá, en el caso del niño y sobre todo durante los primeros 6 o 7 años, es un rol de contener al hijo, es de contener a ese pequeñín, es decir, de recibirlo emocionalmente, de reconocerlo, acogerlo y hacer el ritual de cuidado emocional que necesita el niño. Es decir, ayudarle con su estructura cerebral de adulto, en el caso de la mamá, a que pueda hacerse cargo en el futuro de sus propias emociones, cuando él sea adulto. ¿Y qué pasa con el papá, con el rol del papá? Hablamos del paternaje. Y al hablar de ese paternaje, hablábamos de la capacidad que tiene un adulto de hacerse cargo de sus propios pensamientos. Y si retomamos un poquito los dos roles, el rol de la mamá es acogerlo, darle ese soporte emocional, y el rol del papá es reconocerlo. ¿Reconocer qué? Reconocer su fuerza, reconocer su identidad, reconocer su estructura de contenidos para que junto con las vivencias que tiene él como niño o niña, pueda estructurar su personalidad en el futuro y pueda generar un adulto, en términos de su personalidad, que gestione su experiencia. En resumen, la figura de la mamá y la figura del papá son dos figuras importantísimas en el desarrollo del niño, porque gracias a ellos vamos a aprender a hacernos cargos de nuestras emociones y hacernos cargo de nuestros pensamientos. ¿Qué pasa con la estructura cerebral del niño? Y yo quería arrancar este tema del bullying por aquí, porque es que cuando entendemos esta gravedad biológica y neurológica, entendemos lo grave que es el bullying y lo complicado y lo difícil que pueden llegar a ser los efectos de esto. La estructura neuronal, cuando es superada, solamente tiene un recurso de apoyo que es la estructura cerebral del adulto disponible. Y si ese adulto disponible no está presente, ahí es cuando esto se hace muchísimo más grande que la persona. Es decir, cuando no tenemos el recurso para neuronalmente, cerebralmente solucionar esta situación. Y lo digo desde el punto de vista de la emoción y del pensamiento. Solo imagínense esta situación ya como adultos los que me están viendo en este momento. Imagínense que llega a su vida algo que supera su control emocional y supera su control racional. Es decir, supera la estructura del manejo de sus emociones y supera la estructura del manejo de sus pensamientos. Y estamos solos frente a eso.
y nos sentimos solos frente a esa situación. Creo que como adultos, cualquiera de los que está participando en esta conferencia, de los que me están viendo esta tarde, dirían sería una situación realmente dramática para cualquiera de nosotros como adultos. Calculen lo que le puede pasar a un niño o a un adolescente cuyo cerebro todavía no se ha estructurado. Es decir, recuerden ustedes, y yo lo hablé en algún café y me regreso a esta gráfica, el lóbulo prefrontal del cerebro madura en última instancia, o sea, madura hacia los 21 o 22 años. Es decir, el cerebro va madurando de atrás hacia adelante. Y este lóbulo prefrontal, que es con el que nosotros ya fortalecemos esa personalidad adulta en donde podemos gestionar los pensamientos y por supuesto ayudar a gestionar las emociones, es el último en madurar. O sea que un niño y un adolescente son personas maravillosas, pero que tienen su cerebro en un proceso de formación, en un proceso evolutivo. Esto es lo que agrava esta situación y yo por eso quería arrancar entendiendo el bullying desde el punto de vista biológico y neurológico como algo supremamente delicado. ¿Por qué? Vamos a mirarlo en la explicación, pero porque ya el cerebro de esta persona que está siendo víctima de este bullying no tiene recursos para poderlo solucionar. Necesita literalmente ayuda. Entonces, veamos un poquito el tema como lo tenemos o lo tengo yo, digamos, estructurado para presentárselos esta tarde. Lo primero es encontrar un significado común, es decir, ¿dónde está el primer grave error con el bullying? El primer gran problema con el bullying. El primer gran problema está en confundirlo con un conflicto. Cuando le damos al bullying el tratamiento de conflicto, empezamos mal, empezamos con un error gravísimo, porque no tiene nada que ver un conflicto con el bullying. El bullying no es un conflicto y por ende no se puede trabajar ni tratar como un conflicto. Miremoslo en detalle. Aquí están las diferencias. Un conflicto se da entre personas iguales, es decir, ambas partes se involucran emocionalmente, ¿de acuerdo? Esto es el conflicto. Ambas partes experimentan emociones dolorosas e incómodas, las dos, no una sola, las dos. Cuando en un conflicto hay dos personas, las dos personas están afectadas, no una sola. Cuando hay un conflicto, ambas partes tienen algo que perder. Cuando hay un conflicto, digamos, los conflictos no son buenos ni malos en sí mismos, es una interacción, es decir, no están premeditados, digámoslo de esa manera, sino es una interacción y a veces el conflicto casi siempre surge entre los humanos de manera espontánea, de manera fortuita, por la interacción misma. Y la relación es simétrica, es decir, ambos tienen poder y ambos tienen miedo. Pero digamos que las dos estructuras cerebrales en un conflicto están al mismo nivel. Es decir, se da y se recibe, se da y se recibe. Entonces, la mediación dentro del conflicto es viable, perfectamente viable como alternativa de solución. Estas son las características más importantes de un conflicto. Pero miren ustedes lo que empieza a pasar ya con el bullying. El bullying, digámoslo de esta manera, también tenemos que entenderlo bajo esta óptica. Hay una violencia escolar, ¿de acuerdo? Que es absolutamente natural porque son casos fortuitos y son casos aislados. Todos nosotros como adultos recordamos peleas que hemos tenido en el colegio con compañeros o compañeras, compañeritos de clase, porque no me prestó el balón, porque quitó algo de mi mochila, no sé, alguna cosa pasó. O me dañó el cuaderno, no sé. Pero ahí ha habido un evento, sí, de violencia, porque puede haber violencia, pero es un evento aislado y fortuito. En cambio, el bullying tiene una gran diferencia. El bullying es un evento planificado y estructurado. Eso es muy diferente a la violencia escolar que se genera por una situación fortuita. Aquí en el bullying ya hay una planeación, ya hay una estructura de esa acción. Ahí hay una gran diferencia entre los dos. Entonces, ¿cuáles son las características descriptivas del bullying? Para empezar a entenderlo como papás, como mamás, como adultos que estamos cerca de estos chicos que nos están necesitando. Primero, es asimétrico.
no es entre iguales. Segundo, es permanente y repetitivo. Digamos que el conflicto natural escolar no se da todos los días. Uno no todos los días se cascaba con los compañeros. Uno pues tenía sus rollos con sus compañeritos, pero eso era una vez o 2 veces en el año, o no sé, o 3 veces. Pero no era diario. El bullying es permanente. Se genera ansiedad y agotamiento de recursos. Y lo acabamos de ver en el video dramático que vimos del caso de este chico. Cuando yo ya volteo y miro y no encuentro un solo recurso que me ayude. No me ayuda mi mamá, no me ayuda el profesor, no me ayudan mis compañeros, no me ayuda el chofer del bus. Es decir, para donde yo mire hay una ausencia total de recursos y me siento completamente solo. Ese agotamiento de los recursos va poniendo contra las cuerdas a la víctima cada vez más. La va dejando cada vez más sola, la va dejando cada vez más aislada. Y se generan estados de ánimo que terminan por afectar la salud mental y emocional de la víctima. Es decir, un estado de ánimo es una emoción que se queda, permanece. Nosotros, las emociones tienen, digamos, básicamente tres razones de ser. Una es socializar, una es permitirnos la socialización, la otra es la adaptación, ¿de acuerdo? Y la otra es la supervivencia misma, en sí misma. Entonces, las emociones lo que hacen es traernos información y con esa información nosotros desarrollamos estrategias creativas para esto que acabo de decir. Pero, ¿qué pasa con un estado de ánimo? ¿La tristeza es importante sentirla en la vida? Sí, pero la tristeza tiene que entrar, jugar su papel y salir. Pero cuando la tristeza se queda, cuando las emociones permanecen y permanecen y permanecen, se genera un estado de ánimo. Es decir, la persona sigue triste y triste y triste y triste. Y eso afecta a la salud mental y, por supuesto, emocional. Aquí hay un paralelo que establecimos entre los dos temas, entre el tema del bullying y el tema del conflicto. En el conflicto hay una agresividad entre. En cambio, la agresividad en el bullying es hacia. Es diferente que sea entre dos hacia alguien. Hay roles intercambiables en el conflicto. En cambio, en el bullying los roles son fijos. Hay una víctima y hay un victimario. ¿De acuerdo? En el conflicto hay debate, mientras que en el bullying solo hay dominio. Y en el conflicto hay personas enojadas, pero en el bullying hay víctimas atemorizadas. Fíjense ustedes que estos son dos paseos completamente diferentes. Estamos hablando de dos temas que no tienen nada que ver el uno con el otro. El conflicto es un tema y el bullying es otro. Ahora, miremos este tema. En el bullying y la violencia escolar, siguiendo con nuestro paralelo, digamos que el conflicto tiene algo en el fondo que puede llegar a ser positivo y es que puede ser una fuente de aprendizaje siempre y cuando en el conflicto exista una mediación efectiva, ¿de acuerdo? Si yo tengo una mediación efectiva en el conflicto, puedo llegar a sacar algo provechoso del conflicto, pero en el bullying no, porque lo que yo tengo es una víctima. ¿Me explico? Ahí hay una cosa muy, muy potente también. Bueno, aquí tenemos algunos, digamos, ideas que resumí de todo lo que he podido estudiar en términos del conflicto y del bullying, porque yo creo que aquí es donde los papás, las mamás, los adultos que estamos con estos chicos, debemos empezar a tener la habilidad de diferenciar esto. El conflicto es un evento aislado que ocurre de manera fortuita y sin planeación, es accidental, mientras que el bullying es un evento que persiste en el tiempo y tiene una clara intencionalidad. O sea, hay un propósito detrás de eso. En el conflicto no necesariamente está dirigido a dañar y no tiene objetivos en muchos casos. Es decir, a veces nosotros entramos en conflicto con alguien sin un objetivo, es simplemente un comportamiento, mientras que en el bullying sí hay el objetivo de provocar daño e incluso lograr ese daño a través de la agresión. En el conflicto, como se da entre iguales, el poder y la fuerza pueden llegar a ser similares. Eso genera una situación incómoda en ambos, pero en el bullying hay un desequilibrio de poder y casi siempre está acompañado de violencia. Digamos que en el conflicto, las metodologías de solución funcionan a través de la mediación, mientras que en el bullying hay que tener estrategias específicas de mediación porque
El problema es que eso lo que termina haciendo es empeorar la situación. Muchas veces la mediación en el bullying lo que hace es empeorarlo. No hay patrones de actuación en el conflicto, mientras que en el bullying hay actores identificados que tienen un rol. Hay un agresor, hay una víctima y hay unos observadores, ¿no? Hay personas que observan y no participan, pero están observando y dándose cuenta. Digamos que cuando se soluciona el conflicto puede generar el aprendizaje, lo que decía ahora, mientras que en el bullying, si no se soluciona, va a tener efectos gravísimos a corto y largo plazo en la víctima. Y en el victimario, por supuesto, en los dos. Y obviamente es claramente ocasional y temporal el conflicto, mientras que el bullying genera una percepción de continuidad y ansiedad que genera esa falta de recursos sobre la cual una víctima puede llegar a hacer cosas como llegar al suicidio como una opción de salir. Entonces, aquí definitivamente el bullying, y esta es una definición que les traje hoy a la conferencia que me parece como muy completa, es una forma grave y específica de conductas agresivas, matoneo, hostigamiento o persecución física o psicológica hacia individuos determinados. Casi siempre es intencionado y dirigido a un estudiante más débil al que se victimiza. Y puede durar semanas, puede durar meses o puede durar años incluso. Esta es una definición que encontré muy completa, digamos que reuniendo un poco de definiciones de bullying, pero creo que nos puede servir para tener una idea mucho más clara de esta gravedad de este fenómeno. Bueno, ahora sí, ¿cómo podemos empezar a encontrar nosotros la fórmula general para diferenciar el bullying? Primero, hay una cronicidad en el bullying, es decir, hay un hostigamiento reiterativo mantenido en el tiempo y en el espacio. Hay un desequilibrio de poder, sería la otra gran parte del resumen, es decir, debe existir un hostigador y un hostigado. No, esto no se da en grupos, los grupos no se hacen bullying sobre individuos, y existe una intencionalidad, es decir, una intimidación o acoso con una intención específica de hacer daño. Estas serían como las tres grandes características si tú eres papá o mamá y quieres entender el bullying y decir, ok, ojo, un tema donde ya hay cronicidad, donde hay un desequilibrio de poder claro y donde hay una intención, esto ya pasa al campo del bullying. Esto no es una violencia escolar o una violencia fortuita, ¿de acuerdo? ¿Qué es y qué no es el bullying? Pues, a ver, el primer paso para poder como adultos que podemos dar la ayuda e intervenir inmediatamente y prevenir esto es entender los diferentes tipos de bullying. Hay un bullying verbal, hay un bullying, un cyberbullying, un bullying en los medios electrónicos, hay un bullying físico, hay un bullying sexual y hay un bullying social. ¿Cuáles son los dos casos más usuales de bullying? Los bullying sociales y, por supuesto, verbales. Estos son los dos más frecuentes de todas estas. No significa, y mucho cuidado para los papás y mamás que están viendo esto, y con este bullying en los medios electrónicos, porque este es tremendo y cada vez está aumentando más. Bien. Con respecto al bullying duro, al bullying mucho más potente, al bullying que es verdaderamente peligroso desde el punto de vista ya físico, que compromete la vida de la víctima, estamos hablando entre un 2 y un 5% según las estadísticas internacionales que se tienen en este momento. El bullying blando, que es el que nosotros todos los días escuchamos más o menos de esa manera, está entre un 20 y un 25% de los casos reportados. Es que el problema de esta estadística que les estoy presentando hoy es que esto es lo que se reporta, pero hay un montón de casos que no se reportan. Esto pasa igual con el acoso y con la violencia intrafamiliar, en donde las estadísticas son un indicador, pero realmente esto puede ser mucho más dramático. Esto puede ser mucho más potente porque hay muchos casos de bullying que tampoco se reportan. Es más, ni siquiera se detectan. Entonces, eso es todavía más grave. Ahora bien, ¿cómo diferenciar esto? A ver, no ser amigo de alguien no es bullying, ¿ok? Entonces, tampoco podemos ser tan extremistas con los niños y con los chicos de que es que cada vez que una persona decide no ser amigo de alguien, pues ahí ya hay un problema. No necesariamente. Y no querer pasar tiempo con alguien tampoco significa que haya bullying, ¿de acuerdo?
Pero implementar una estrategia para agredir a otro, eso sí es bullying. Es decir, eso ya es una intención. Y ahí es donde uno como papá o mamá tiene que estar súper pilo. Es decir, a ver, una cosa es que yo diga que no quiero estar con alguien, no hay rollo, pero si ya estoy generando estrategias para dañar a otro, para agredir a otro y amargarle la vida, eso ya no es normal y eso sí ya tiene características clarísimas de bullying. ¿Ok? ¿Qué pasa con este tema? Este es un tema gravísimo, el tema del bullying en los medios electrónicos. Esta pandemia, por ejemplo, está agravando mucho más esto, porque ahora los medios electrónicos sí que se volvieron el pan de cada día de todos los chicos. Es decir, empecemos por el colegio. Es decir, el colegio mismo se volvió electrónico. Pues ya no está el aula, ya no está el sala, el recreo con el patio del colegio, sino todo es en una pantalla. Y si a esto yo le sumo las redes sociales, pues el tema se vuelve complicadísimo. A ver, en el bullying electrónico, pues básicamente es anónimo. Miren lo grave de esto. Es decir, en muchos casos ya la víctima ni siquiera puede identificar claramente al victimario. Hay una permanencia del agresor total, porque los medios están presentes todo el tiempo en la vida de la persona. Es omnipresente, está en todas partes, no solo en el colegio. Es decir, imagínense ustedes que su hijo o su hija esté siendo víctima de un bullying electrónico. Donde esté, le están haciendo bullying. Ya no solamente es en el colegio. En el otro tema, uno tenía físicamente el tema de decir, no quiero ir a ese sitio, o no quiero mamá o no quiero papá estar en tal lugar. Pero ahora en todas partes me están haciendo bullying porque en todas partes llega la comunicación electrónica. Es masivo, hay una difusión instantánea de ese bullying y masiva, es decir, muchísimas personas están recibiendo la información. Y lo más grave es que ni siquiera ya requiere proximidad de la víctima, es decir, ya físicamente no necesito estar al lado de él para causarle daño. Lo puedo hacer desde una distancia la que yo quiera. Entonces, fíjense ustedes que a este bullying hay que prestarle muchísima atención. Aquí está la macrodinámica del bullying que me parece súper clave que la tengamos claro como participantes en esta conferencia en términos de que somos los adultos disponibles de estos chicos y de estos niños. A ver, ¿cuáles son los roles? Y recuerden el video que puse al principio. Al ver ese video empezamos a detectar todos estos roles. A ver, los padres. Los padres, ¿qué rol juegan en la prevención, detección e intervención con respecto al bullying? Primero, somos los que fomentamos conductas violentas para la solución de conflictos, en muchos casos. Es decir, hay niños que están expuestos a la violencia familiar como mecanismo de solución de problemas. Ese es el punto de referencia que tienen muchos niños y muchos jóvenes y muchos adolescentes para tratar de solucionar cualquier conflicto. Ojo, conflicto. Es con violencia. Ahí tenemos un problema social muy grave en nuestros países de América Latina y por supuesto Colombia es tremendamente grave. Esto es muy grave porque en muchos hogares, y eso es lo que expresa después un niño y por supuesto un joven. Está el personal docente, los profesores, ¿de acuerdo? Tienen una participación directa aquí y tienen una implicación directa aquí. Está el personal no docente. Ahí lo vimos en el video, ese chofer del autobús, el jardinero del colegio, la señora que hace el aseo en el colegio, o la señora o el señor de cafetería que se da cuenta de qué está pasando y tiene que tomar partido. Es decir, aquí hay que prevenir, detectar e intervenir. Están los directivos. Y aquí lo voy a decir y me perdonan, pero aquí sí voy a tomar partido fuerte en el comentario que voy a hacer. Yo he escuchado de muchos amigos, familiares y gente e incluso de pacientes con los que yo he hecho coaching, en donde los primeros que miran el techo y voltean para mirar para otro lado son los directivos de un colegio, porque no les conviene que se genere socialmente un run, un rumor o una comunicación masiva de que en ese colegio existe bullying y se hace bullying y no pasa nada. Entonces, es muy importante que los directivos de los colegios estén completamente involucrados en esto, en la prevención, vuelvo y digo, detección e intervención oportuna en estos temas. Y por el otro lado están los alumnos y compañeros de los estudiantes que de alguna manera, digamos,
sienten un rechazo a informar porque también su propia imagen se va a ver afectada o su propio entorno se va a ver afectado. Aquí alguien me preguntaba una vez y en muchos de los elementos de consulta, he visto en muchas de las consultas que hice sobre este tema, preguntaba a mucha gente, ¿qué es mejor? ¿Un colegio que tenga unas reglas o una institución que tenga unas reglas muy rígidas o esos colegios o instituciones educativas que son absolutamente flexibles, liberales, totalmente laxos? Ninguno de los dos. Todos los expertos coinciden en que un buen colegio o una buena institución educativa debe tener un margen de maniobra intermedio. Ni ser demasiado rígido, porque al ser demasiado rígido no se puede expresar la gente por temor. Ni ser demasiado laxo, porque al ser demasiado laxo ni siquiera hay conciencia de lo que está pasando. Es decir, no hay ningún tipo de control ni de supervisión ni de intervención en el tema de la convivencia entre cerebros que todavía no están preparados para un montón de situaciones. Es que eso es lo que me parece súper importante que también en esta conferencia nos quede muy claro. Estos no son cerebros adultos, ¿de acuerdo? Porque es que, recordemos esto, si a usted como adulto que me está viendo, a alguno de ustedes que me está viendo, yo los trato de agredir, ustedes se defienden. En el peor de los casos, huyen. Es decir, miren, yo con Santiago no quiero volver. A ver, ¿usted no ha visto lo que hace todo el mundo en las redes sociales? El típico truco de bloquearlo. O sea, si usted me empieza a joder a mí, pues yo lo bloqueo y ya está. No lo vuelvo a ver. Digo, lo bloqueo, no lo quiero ver. Adiós. Me fui. No peleé con usted, pero me largué. Pero, ¿cuál es el comportamiento reptiliano de un cerebrito que todavía no puede ni atacar ni huir? Quedarse quieto, quedarse petrificado. Entonces se consolida como una verdadera víctima porque está completamente expuesto. Ni ataca ni huye, se queda ahí. No tiene salida. Entonces, esto es lo importante. Ahora, miremos la microdinámica. Esta es la macro, es decir, estos son los factores que intervienen en el bullying desde el helicóptero, desde los principales protagonistas que podrían, digámoslo así, o intervenir o intervienen. Pero miren ustedes ahora en la microdinámica del bullying cómo es. Está el bully o los bullies, que son quienes comienzan y adoptan el rol activo de agredir. Ese es el bully o los bullies. ¿Ok? Y ojo con los que me están viendo esta tarde, porque aquí hay una cosa muy importante y tan delicada como ser el padre de una víctima, como ser el padre del victimario. Es decir, aquí esos dos chicos están emproblemados los dos, ¿me explico? No solamente la víctima, sino el victimario también. El bully también tiene problemas y problemas muy serios. Y la víctima del bullying, pues por supuesto. Está el seguidor secuaz, que es el que no lo comienza, pero adopta un rol activo, es decir, el seguidor del bully. Primero va el líder y después va ¿de acuerdo? Que también lo vimos en el video. Hay un líder siempre en el bullying y detrás vienen otros haciéndolo, ¿no? Que lo van tomando el ejemplo y van tomando la conducta. Este es el que se llama seguidor secuaz. Hay otro que es el seguidor pasivo del bully, que es al que le gusta y disfruta el bullying, aunque no lo demuestre, pero lo disfruta y le parece hasta divertido. Está el seguidor pasivo que puede llegar a ser un posible bully, que es el que observa, no participa, pero sí está de acuerdo. Dice, pues se lo merece o algo hizo para ganarse esto, ¿de acuerdo? Aunque no lo haga. Está el testigo que no está implicado, que es el que observa, ¿de acuerdo? Pero no es asunto suyo. O sea, eso no es un tema mío, yo allá no me meto. Y observa. Y está el defensor posible, que es al que no le gusta lo que está viendo, pero tampoco hace nada. Y en último caso está el defensor de la víctima, el verdadero defensor, que es al que no le gusta ese bullying, actúa y defiende a la víctima. Normalmente en los escenarios es difícil encontrar un defensor de la víctima. Y cuando se encuentra el defensor de la víctima, normalmente ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, ¿por qué es interesante esta diapositiva, esta gráfica que les estoy mostrando acá? Porque muchos de nuestros hijos o muchos de nuestros chicos que están en los colegios o en las universidades pueden estar involucrados en cualquiera de estos roles, ¿de acuerdo? Entonces, cuando usted está en su casa con su familia, están cenando
y llega uno de sus hijos y dice, oiga, papá y mamá, les quiero contar, mira, allá hay un man en el colegio que es de espantoso o una vieja que es espantosa y está haciendo esto, pues allá tiene un rol él también, ¿de acuerdo? Porque está observando y no está haciendo nada, pero sí lo está comentando y todos dicen, uy, sí, terrible, ¿no? Es que eso está espantoso. Menos mal tú no estás en eso, ¿no? No, ¿cómo así que menos mal no estás en eso? Tú estás observando, ¿ok? Y así no participes, estás de acuerdo, porque si no estuvieras de acuerdo, serías un defensor de la víctima, activo, no pasivo. Entonces, nos volvimos tolerantes, es decir, un papá y una mamá creen que esto no es con ellos hasta que no llegas o a ser el papá de la víctima o a ser el papá o la mamá del bully, ¿me explico? Pero hay un montón de roles aquí en la microdinámica de esta situación en donde todos intervienen y en donde todos toman partido en la situación. Esa es la parte delicada de esto. Yo por eso, la conclusión que tengo de todo lo que he estudiado es que más allá de que hay un agresor y una víctima, hay un montón de personas involucradas con roles diferentes que tienen y están tomando partido y no están haciendo lo que tienen que hacer. Bien, esa es la microdinámica. Y digamos que los factores de riesgo, ¿cuáles son? Y miremoslos claramente. Hay unos factores de riesgo en el bullying en la familia, en la persona, en el individuo, en su estructura, en la institución como tal y en el aula como tal. A ver, vamos por partes y analizamos esto. En la familia, y lo digo claramente, debe haber un maternaje y un paternaje, y vuelvo a insistir en esto, no significa que en una casa tenga que necesariamente estar un papá y una mamá, pero el que esté, ya sea la mamá o sea el papá, tiene que afrontar los dos roles, tiene que afrontar el rol de que sus hijos sean acogidos en sus emociones, sean verdaderamente reconocidos en sus emociones y se les dé tratamiento emocional para que en el futuro lo puedan hacer como adultos. Reconocer una emoción de alguien, acogerla y darle un tratamiento. Eso es básicamente el maternaje. Y el paternaje es que tenga un reconocimiento sobre su propia personalidad y tenga una autoestima fuerte que le permita cuestionar. Ojo, cuestionar. No estoy hablando de actuar. Una persona de autoestima fuerte no es el que grita, ni es el que da manotazos, ni es el que da órdenes. Una persona de autoestima fuerte es una persona, voy a poner un ejemplo, si yo, Santiago García, tengo una autoestima fuerte, soy capaz de decir, Santiago, lo que usted está haciendo es correcto o no. Santiago, ¿usted va a seguir en esta situación o no? Santiago, ¿usted por qué está decidiendo esto? Ese es un adulto responsable. Es decir, que yo pueda cuestionar a Santiago desde la estructura que me dieron en mi hogar. Ahí es donde dejo yo esas tablas, esas cartas sobre la mesa. Estamos dándole el paternaje y el maternaje a estos chicos y a estos adolescentes para que se encarguen, porque miren, hablemoslo claro. Es que este tema del bullying, miren, voy a tocar un tema sensible. Espero que no me regañen y no se me vayan del café, pero voy a tocar un tema muy duro. Miren esto que está pasando con el vandalismo en nuestras ciudades en Colombia. Esto es inaudito. Y lo único que uno está viendo ahí es un poco de niños completamente desregularizados emocionalmente. Recuerden ustedes que cuando el maternaje falla, cuando falla el maternaje y falla el paternaje, esa parte de personalidad de un individuo que se llama el niño, ¿se acuerdan del PAN? Padre, adulto, niño. El niño tiene dos componentes de desequilibrio. O se vuelve sumiso o se vuelve rebelde. Uno de los dos. Ese es el desequilibrio. Un niño creativo es un niño que gestiona su respuesta de adaptación, pero un niño desequilibrado es o rebelde o completamente sumiso. Y uno mira a estos chicos en los parques, en las reuniones familiares, con los amigos. Yo tengo matrimonios de amigos en donde uno ve a sus hijos y ve la desregularización de estos chicos y los ve o agresivos, rebeldes, sin ninguna causa, o los ve aislados, callados, metidos en una tablet, metidos en un teléfono, no hablan con nadie, completamente inmersos en su Narnia electrónica, ¿de acuerdo? Sin vivir las experiencias que tienen que vivir.
Y a mí me encanta la tecnología y me encantan. Y ustedes saben que a mí los aviones me encantan y tengo mi simulador de vuelo. A mí las pantallas me encantan, pero no son la vida entera. La vida entera es otras cosas más. Entonces aquí quiero dejar también como familia ese factor. ¿Hasta dónde estamos regulando a estos chicos? Miren lo que está pasando en nuestras ciudades. Lo que está pasando en nuestras ciudades es ver un montón de muchachos desregularizados emocionalmente, incendiando, pateando, rompiendo, destruyendo. Eso es un niño rebelde. Eso es un niño rebelde. ¿Ven? Eso es todo lo que estamos viendo. Una desregularización emocional brutal. Y eso viene desde las familias. Eso no es culpa de, perdónenme, eso no es culpa de la policía, ni del presidente, ni del ministro, ni de nada. Eso es culpa de la familia. Tenemos un vacío enorme allí. Y eso es algo a lo que yo quiero también invitarlos hoy desde este café. Con toda la humildad y mi corazón en la mano les digo, tenemos que tener una estructura familiar mucho más potente. Porque si esa estructura familiar no funciona, tendremos personas desregularizadas cada vez peor y cada vez con más edad. Porque es que un niño desregularizado de 8 años, pues es complejo. Pero un muchacho de 19, de 20 años desregularizado es un peligro para él y para la sociedad. Está el individuo y vuelvo a lo mismo. Nosotros tenemos aquí una responsabilidad. Cada individuo tiene que ir gestionando su propia experiencia. Yo aquí quiero hacer un aviso parroquial importante en esta parte del bullying que tiene que ver con los niños. Y es que vivan experiencias en su niñez de verdad creativas. Es decir, que se vinculen con la naturaleza, que se vinculen con la ciencia, que se vinculen desde la creación, desde la buena intención. Y los niños tienen que vivir experiencias. Una de las cosas que a mí, por ejemplo, me preocupa mucho de la pandemia es esa parte física que no están teniendo los chicos de jugar con sus amigos, de ir al parque, de jugar fútbol, de subirse al pasamanos o como le llamen hoy día, al rodadero, lo que sea, a los juegos, de tener esa interacción. Entonces, cada vez tienen más amigos virtuales, cada vez su mejor amigo es un avatar, ¿de acuerdo? Y no está el amiguito que está a su lado, que comparte su misma realidad. Eso es muy importante para regular al niño, para que sea un niño creativo y no un niño sumiso ni un niño rebelde. Por el otro lado está la institución. Y vuelvo y digo, ni demasiado rígida ni demasiado flexible. Y aquí hay una cosa que también es muy importante y quiero dejarla sobre la mesa para todos ustedes papás que me están viendo y mamás. Ojo. Su escala de valores tiene que coincidir con la escala de valores de un colegio. A ver, vamos despacio. Esto es una cosa que yo aprendí de varios maestros que he tenido en mi vida. A ver, el colegio, ¿qué le enseña a uno? Es decir, ¿qué le aporta a uno el colegio? El colegio entrega, y lo voy a decir bien claro, no es dónde está el río, ni dónde está el volcán, ni cuánto es 1 más 1, ni cuál es la hipotenusa y la cosecante, ni cuánto es A cuadrado menos B cuadrado. Eso no es lo que entrega un colegio. Un colegio entrega un modelo mental para resolver la vida. A ver, despacio otra vez. ¿Por qué los amigos del colegio son los amigos que nos duran más en la vida? No son los de la universidad, pero nuestros amigos del colegio son los amigos entrañables, los amigos del alma. ¿Por qué? Porque yo les voy a hablar. Yo tengo amigos de mi colegio. Entonces, el uno es astronauta, el otro es torero, el otro es filósofo, el otro es jugador de fútbol, el otro es piloto de combate, el otro, lo que sea, el otro es Dalai Lama, lo que quiera. Todos tan diferentes en lo que hacemos, tenemos un mismo modelo mental y por eso seguimos siendo amigos años por años. Es decir, resolvemos la vida a través del mismo modelo mental. Lo que entrega un colegio es un modelo mental de resolución, es decir, te enseña a pensar de una manera. De alguna manera la universidad lo hace, ¿de acuerdo? Cada vez más. Pero técnicamente el colegio es muy importante porque lo que entrega es un modelo de pensamiento. Yo les dejo hoy sobre esta pantalla que me están viendo con cariño una pregunta. ¿Cuál es el modelo de pensamiento que enseña el colegio de tu hijo o de tu hija? Porque si ese modelo de pensamiento coincide con tus valores y sobre todo con tus principios, ese es el colegio. Pero si ese no está claro o si ese modelo de pensamiento va en contra de tus principios,
y por supuesto de tus valores que se rigen a esos principios, yo no sé qué hace ese niño en ese colegio. Y aquí es que porque más inglés sepa, porque más alemán sepa, porque lo manden a Australia, porque es que ellos hacen el campamento de verano, lo hacen en Groenlandia y lo hacen en Islandia, entonces el colegio es una berraquera. No. Aquí yo veo cada vez más unos vacíos enormes en modelos de pensamiento y esos modelos de pensamiento son los que uno tiene que tener claros. Ahora, como familia y como individuo. Ahí es donde yo creo que hay un vacío. Y el aula, pues por supuesto, porque, a ver, esa educación participativa que es maravillosa, esa educación abierta que es maravillosa, requiere claridad y requiere unas instituciones con mucha, digamos, claridad en el control y en la dirección de esa metodología experiencial de educación. Me refiero a lo siguiente, ustedes vieron el ejercicio del video, que me parece, es que ese video es perfecto porque muestra cada uno de los temas con cada uno de sus peligros. Por ejemplo, el ejercicio que hizo el profesor en el gimnasio de usted escoja a su gente y usted escoja a su gente. A ver, a unos culicagados que no saben dónde están parados, que emocionalmente están desregulados, y usted le dice, usted escoja y usted escoja. Eso es dar una oportunidad para que todas estas situaciones se agraven. En vez del profesor decir, yo escojo. Y lo escojo a usted, señor Ryan, porque usted me parece un tipo chéverísimo. Usted va de capitán. ¿Listo? La autoridad se usa, ¿de acuerdo? Fíjense que el aula también genera unos ejercicios que son muy peligrosos. Peligrosos en el sentido de que si no existe una normatividad, esto se puede salir de control. Entonces, es muy interesante que ustedes miren la metodología educativa de su colegio y del aula. Yo les digo a ustedes, he visto muchos ejercicios de papás, he hablado con muchos compañeros y amigos que tienen papás en edad escolar de sus hijos y como que no están enterados de qué es lo que está pasando en esas pantallas, ¿no? Como que miran y dicen, ay, usted todavía en clase, mijito, y no, y se largan por allá. No, un momento, esto es una muy buena oportunidad para que usted entre y mire la metodología de aprendizaje y la metodología educativa del propio colegio. Y uno lo ve de una clase a otra, es decir, entra un profesor y eso es una institución y sale otro profesor y eso es otra institución. Entonces ahí es donde el niño se desregulariza y dice, bueno, ¿a quién le creo? Porque este profesor me dice una cosa y este profesor plantea otra. Son dos modelos de pensamiento completamente distintos. Y ahí es donde el chico empieza a literalmente confundirse. Entonces, fíjense que el bullying como tal no es simplemente que yo coja a agredir a otro y a dañarle la vida porque sí. Esto tiene un montón de factores detrás que nosotros tenemos como adultos responsables y digamos adultos permanentes ahí con nuestra estructura cerebral, estar dispuestos para que estos chicos nos encuentren y nos encuentren regularizados y nos encuentren claros. Bien. Y aquí quiero, digamos, ir cerrando nuestra conferencia de esta noche y nuestro café de esta noche diciendo lo siguiente. Existe un riesgo, pero también hay una protección. Hay unos factores de protección a nivel familiar, a nivel individual, a nivel institucional y áulico por lo mismo. Es decir, del aula misma con su metodología. Entonces, ¿dónde está mi mensaje de esta noche para todos los que me están viendo y me han acompañado en este café? En la prevención, en la conciencia de prevenir esto, en que empecemos a revisar nuestra escala de valores, nuestra escala de principios y empecemos a jugar un poquito familiarmente qué está recibiendo, cuáles son los insumos que está recibiendo mi hijo y mi hija desde el punto de vista familiar, cuáles son los insumos que tiene como individuo y como personita en el momento en que esté de vida, cuáles son los insumos que institucionalmente este colegio o universidad o entidad educativa le está entregando a mi hijo y en el aula cuál es la experiencia realmente que me está entregando. Es una experiencia emocional, racional, es una experiencia de acción, es una experiencia de observación. Aquí, por ejemplo, lo voy a trabajar en un café más adelante, se los prometo, porque es un tema que me encanta y es parte de mi profesión. Ese modelo de David Kolb, ese modelo educativo de David Kolb, es clave para entender qué pasa en un aula, ¿de acuerdo? Y cómo podemos empezar a balancear lo racional y lo emocional y lo experiencial dentro del proceso formativo y educativo. Entonces, ¿podemos proteger a los niños? Sí. ¿Podemos prevenir sin volvernos paranoicos y ver brujas donde no las hay y fantasmas donde no los hay? Pero ojo que sí hay que estar pendientes.
Es decir, el buen nombre de una institución no es suficiente. Miren, yo les voy a contar una cosa que vi hace muchos años. Estoy hablándoles de hace casi 30 años en mi carrera profesional. No voy a decir el nombre del colegio porque ni más faltaba. Pero una amiga muy querida, compañera de mi trabajo en ese momento, que había matriculado sus hijos en un colegio muy prestigioso de Bogotá, muy prestigioso. Llegó llorando a la oficina y yo le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo, tengo un problema con este muchacho, con uno de mis hijos, 30 años atrás. ¿Y qué pasó? ¿Y qué dijeron en el colegio? Que ahí me lo devuelven. ¿Perdón? ¿Cómo así que te lo devuelven? Sí, que ellos no se hacen cargo de este tema, que busque ayuda, pero que el tema no es de ellos. A ver, un segundo. Yo les estoy entregando durante 9 o 10 horas diarias la responsabilidad de que ustedes formen a mi hijo, me ayuden a formarlo y apenas hay un pequeño problema, me lo devuelven como si fuera un carro defectuoso, que vaya y arréglelo en un taller, mijita, porque aquí nosotros no recibimos máquinas defectuosas. No, no estoy de acuerdo. Y yo creo que un colegio tiene que asumir la responsabilidad formativa, educativa y académica que tiene que tener, no solamente académica, sino de formación real de la gente. Y esa comunicación con los profesores es importantísima. Y esa comunicación con las demás familias es importantísima. Entonces, también tenemos una responsabilidad como papás y como mamás de mirar en qué hogares estamos, con qué hogares están compartiendo, quiénes son los papás de los amigos, quiénes son las mamás de los amigos de mi hijo o de mi hija y cuál es su estructura de valores. Pero esto se volvió un negocio, un mercado realmente, una locura, en donde realmente es que el niño tiene que estar en ese colegio porque es que es el colegio. Y si no se gradúa de ese colegio, no va a tener futuro. Y es que, y nos damos unas excusas absurdas, ¿no? Es que las relaciones que él hace allá, eso le van a servir toda la vida. ¿Cuál toda la vida si va a salir desconfigurado emocionalmente? Es decir, puede estudiar con 5 niños de familias maravillosas y chéverísimas en cualquier parte. Porque eso es un estado mental, no es un estado físico. La configuración emocional es importantísima. Entonces yo creo que aquí empezamos a entender el bullying. El bullying también es un síntoma de una desregularización familiar, individual, institucional o áulica. Por cualquiera de esos 4 puntos cardinales puede venir el problema, ¿de acuerdo? No es solo culpa del muchacho, del bully que lo está haciendo. Hay que mirar por dónde es el problema para empezar a trabajarlo. Bien, creo que hay programas en diferentes niveles, se pueden hacer programas distintos, se pueden generar promociones importantes y trabajos de prevención, programas de larga duración en las instituciones, y yo creo que es una responsabilidad de cada uno de ustedes como papá y mamá verificar sus colegios qué programas tienen para esto, qué protocolos tienen. Miren, en esto yo he hecho coaching con ya varios clientes y pacientes que me han llevado chicos que les han hecho bullying. ¿Y saben qué he descubierto? Que los colegios ni siquiera tienen un protocolo de actuación sobre esta situación. No, nos vamos a reunir el consejo académico y no sé quiéncito a ver qué hacemos. ¿Cómo que nos vamos a reunir? Es que no hay un código, es que no hay un procedimiento, es que no hay una estructura que prevea esta situación. No la hay. En muchos colegios maravillosos de muchísimo renombre, ni siquiera tienen una estructura de respuesta de este tipo de situaciones. Entonces, hay que gestionar la disciplina y hay que implementar sistemas de evaluación y diagnóstico permanentes, es decir, empezar a hablar con los chicos, tener claridad de qué pasa con ellos. Yo no quiero ir a ese sitio, papá, yo ya no quiero ir a ese sitio. Es decir, cuando uno empieza a ver comportamientos atípicos en sus hijos, uno tiene que estar alerta, ¿de acuerdo? Porque eso no es normal. Oye, ¿por qué no quieres ir al parque? ¿Por qué no quieres estar con tus amigos? ¿Por qué no vas a ir a la fiesta de fulanito? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué se te perdió la plata que te di para el colegio? ¿Por qué la lonchera llegó desocupada? ¿Por qué llegó golpeada? Si uno tiene que empezar a mirar la realidad de su hijo o de su hija, pero estar también con una empatía con sus propios hijos, con estos chiquitos que necesitan un cerebro disponible, que tenga una estructura neuronal suficiente para resolver esto, que los pueda defender, literalmente en el buen sentido de la palabra. Bueno, eso era lo que tenía para esta noche. Quería que entendiéramos, y yo creo que el mensaje más importante, mis queridos que me están escuchando y me han acompañado, es no confundir el conflicto con el bullying y no tratar de mediar como si esto fuera un conflicto. El bullying no es un conflicto.
El bullying es una cosa completamente diferente al conflicto y por ende tenemos que darle un tratamiento completamente distinto. Entonces, mm, ahora, podríamos seguir aquí toda la noche conversando porque es que el bullying no solo es escolar, ¿de acuerdo? El bullying también es entre parejas, el bullying también se da en una relación de pareja, se da en el entorno laboral, por supuesto, y yo lo veo todos los días en las encuestas de clima organizacional y de riesgo psicosocial. Esto es una cosa muy fuerte, es decir, no solamente se da en un colegio o en una universidad, esto se da en las empresas, esto se da en las familias, esto se da entre las relaciones entre personas. Entonces también me parece interesante porque aplica igualito cuando uno empieza a sentir que una cosa es un conflicto entre dos personas y otra cosa es una acción, digamos, preestablecida, pensada y planeada para afectar al otro. Eso ya no es un conflicto. Entonces, teniendo esa conciencia, también quiero que hagan un acto como de evaluación de las situaciones para ver realmente a qué nos estamos exponiendo, ¿vale? Muchísimas gracias, los quiero muchísimo, les mando un abrazo, nos vemos la próxima semana y espero que este tema pues les haya aportado y les haya servido y les dé una plataforma para que ustedes puedan resolver y ayudar a estas personitas chiquitas o adolescentes que están en un proceso de formación. Muchísimas gracias y nos veremos la próxima semana. Un abrazo para todos.